¿Conoces qué es la física? ¿Qué es lo que podemos hacer y comprender con ella? Acompáñame a conocer más. Unidad número 1, bloque 1. Introducción a la física. La física y su relación con otros campos. La física es la ciencia que tiene por objeto descubrir los principios y las leyes que rigen el universo. Busca descubrir cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Constituye los conocimientos sobre las cuales se rigen otras ciencias físicas y algunas otras. La física es la más básica de las ciencias, trata del comportamiento y la estructura de la materia en general. El campo de la física se divide en física clásica, que se incluye el movimiento, fluidos, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo. Y la física moderna, que incluye los temas de relatividad, estructura atómica, materia condensada, física nuclear, partículas elementales, cosmología y astrofísica. Hablemos un poco del método científico, que nos ayudará a estudiar y tratar de darle explicación a algunos fenómenos físicos. Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificados como científicos, debe basarse en el empirismo, en la medición, y además debe estar sujeto a la razón. La historia del método científico arranca en la prehistoria, gracias a que el hombre primitivo era un ser curioso por naturaleza y descubrió a través del método de ensayo y error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. Entre los pasos del método científico tenemos observación, análisis sensorial detenido, consciente y numeroso. Hipótesis, explicación del fenómeno observado. Experimentación, probar para verificar o descartar la hipótesis. Teoría, son las teorías, las hipótesis que parecen ser verdaderas. Ley, la hipótesis es la ley cuando queda demostrada. Para estudiar los fenómenos físicos es necesario saber de las magnitudes físicas y unidades de medida. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir, entendido por medir la comparación de magnitudes con otra, de la misma especie, que se toma como unidad. Debemos saber que existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes básicas o fundamentales son aquellas que se definen por sí mismas y son independientes de las demás. Ejemplo, el tiempo. Las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales mediante expresiones matemáticas. Como ejemplo, la velocidad va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. Entre algunas de las magnitudes tenemos la longitud, que es la medida de un segmento lineal. El tiempo es algo difícil de definir. Una definición común es que el tiempo es el flujo hacia adelante de los eventos. La masa es la magnitud fundamental que se utiliza para describir cantidades de materia. Las unidades de medida son cantidades, números o referencias que calculan la magnitud de un fenómeno físico, como kilómetros, metros, segundos y kilogramos, etc. Y esto nos llevará a expresar las magnitudes en diferentes unidades, por lo que es importante saber acerca de las conversiones de unidades. Las conversiones de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Recuerda utilizar tu tabla de conversiones. ¿Se debe conocer algo más de la física? Hablemos de la notación científica. Sirve para expresar aquellas cantidades que son demasiado grandes o pequeñas. La distancia del Sol a la Tierra, el radio de un átomo de hidrógeno o la cantidad de átomos de una célula. Y en la física trabajaremos con cantidades grandes y pequeñas, por lo que debemos utilizar la notación científica. Algunos conocimientos que debemos tener para seguir en el camino de la física. Despeje de variables. La matemática es un lenguaje universal, breve y preciso, de ahí que los investigadores y científicos expresan sus teorías y resultados de sus expresiones por medio de ecuaciones físicas. Por ejemplo, la velocidad es el cociente constante entre la distancia recorrida y el tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia, que se puede expresar en velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Pero si queremos expresar la distancia o el tiempo, debemos realizar un proceso matemático para despejar la variable y dejarla en función de lo necesitado
Este proceso nos llevará a solucionar diferentes problemas de la física. Teorema de Pitágoras. En la física, para hacer algunas mediciones debemos recurrir a la elaboración de un triángulo rectángulo, que permite obtener resultados que serían imposibles de lograr de forma directa. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen dos lados perpendiculares entre sí, o sea que forman un ángulo recto de 90 grados. Dichos lados se llaman catetos, el lado que sea opuesto a un ángulo recto se llama hipotenusa. Se establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Unidad número 1, bloque 2, vectores. Pero antes de hablar de vectores, hablemos de algo muy importante y útil, cifra significativa. Al realizar una medición con un instrumento de medida, este nos devuelve un valor formado por una serie de cifras. Dicha serie de cifras recibe el nombre de cifras significativas. Se desarrollan para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico. El número de cifras significativas es el número de dígitos que se puede usar con confianza. Ahora hablemos de la clasificación de las cantidades físicas, vectores y escalares. En la naturaleza existen varias clases de cantidades físicas que pueden clasificarse en escalares y vectoriales. El tipo de magnitudes donde tenemos que especificar, además de su valor numérico, la dirección y sentido, recibe el nombre de magnitudes vectoriales o vectores. La velocidad del viento y la fuerza de una grúa podrían ser unos buenos ejemplos. La cantidad que tiene la propiedad de quedar bien determinada al conocer su valor numérico y una unidad de medida recibe el nombre de magnitudes escalares, tales como la temperatura de congelación y el tiempo de recreo. Recuerda que las cantidades vectoriales se pueden sumar y tienen diferentes métodos. Uno de los métodos sería de forma gráfica, es donde colocaremos uno a continuación del otro, de tal forma que coincidan el extremo del primero con el origen del segundo. Y si hubiera un tercero, colocaríamos su origen en el extremo del segundo, y así sucesivamente, hasta colocar el último vector. El vector resultante será el que vaya del origen del primer vector hasta el extremo del último. Se deberá medir con la misma escala para determinar su tamaño, y con el transportador colocaremos en su origen determinar su dirección. El sentido de nuestro vector será el origen del primero hacia el extremo del último. En la forma analítica se debe descomponer sus componentes rectangulares con la función del seno y coseno, para después sumarlos, en los cuales encontraremos componentes sin x y y. El vector resultante será por Pitágoras, la hipotenusa del triángulo formado por los componentes. Encontraremos el ángulo por función tangente, este es más preciso que con el método gráfico. Recuerda no desconectarte, que hay más de la física que aprender, y nos escucharás en el siguiente podcast.